Queridos amigos, queridas amigas biloberos y biloberas, muy bienvenidos a La Vida Biloba, tu espacio-tiempo donde creemos que la salud es el completo bienestar físico, mental, emocional y social, y no solo la ausencia de enfermedades, donde creemos que la salud es vivir con alegría, conscientes, de forma autónoma y solidaria, y cumplir los sueños. Soy la doctora Nuria Lorite Ayán y comenzamos. Queridos amigos, bienvenidos. Estamos en un nuevo episodio de La Vida Biloba y después de muchas pruebas, de muchos intentos, he decidido dejar de prescindir de los fondos virtuales porque una aparece y desaparece, aparecen y desaparecen las cosas que están detrás, y la verdad es que yo me armo un lío. A mí me gusta que si acaso se ve el lío que tengo alrededor, pues que se vea. El caso es que es así, igual que ocurre en los estudios, que ahora pues también un poco por las vacaciones pues no estamos tanto en el estudio de radio y estamos en otro tipo de estudio un poco más improvisado, pero igualmente con el corazón y con información de mucha calidad, de alta calidad, para cuidarte, para que te cuides, para que aprendas a cuidarte. Y hoy vamos a tener un episodio muy especial, como digo, donde vamos a hablar en esta serie que estamos dedicando a los 18 tesoros de la naturaleza. Hoy vamos a hablar de una planta medicinal que a mí me fascina desde que la descubrí, y posteriormente he ayudado a muchos alumnos a hacer sus tesis doctorales o sus trabajos de fin de grado o fin de máster en relación con esta planta medicinal, y me sigue fascinando cada vez más porque ha llamado mucho la atención de la comunidad científica, y entonces cada vez hay más estudios precisamente sobre esta planta de la que vamos a hablar, que cuál será. Como os digo, estamos en la serie de 18 tesoros de la naturaleza, 18 tesoros que por alguna razón elegí y decidí incluir en la composición de mi formulación Transferine. Transferine es la cuarta generación de formulaciones que hago para ayudar al sistema inmunológico, pero no solo al sistema inmunológico, sistema hormonal, sistema nervioso, todas las mucosas, las microbiotas y también el sistema cardiovascular. Transferine de Masterlife. Tenéis más información en la página web masterlife.info. Y como digo, pues uno de los 18 tesoros que están en la formulación de Transferine es de lo que vamos a hablar hoy. De algunos de ellos ya hemos hablado, por ejemplo, de la coenzima Q10 o ubiquinona. Lo tenéis en los episodios del podcast. Los podéis encontrar en la web biloba.es. Os invito a que nos sigáis en las redes sociales, en Instagram, y nos sigáis en Facebook. Nos podéis encontrar a través de mi nombre, Nuria Lorite Ayán, y en Facebook tenemos también una fanpage del programa La Vida Biloba. Ahí estaré encantada de recibir vuestras sugerencias sobre contenido, vuestros comentarios, bueno, y de todas las maneras, porque escribís de todas formas al WhatsApp. Tenemos un WhatsApp, es el 622 56 56 07. Ahí puedes enviar tus mensajes, puedes enviar también tus audios, tus grabaciones de voz, y recuerda que en este programa La Vida Biloba tienes una sección de consultas gratuitas en las cuales damos respuesta a tus preguntas de manera totalmente anónima y discreta. Así que ya sabes, por email, desde la web, desde las redes sociales o desde el WhatsApp, como quieras, nos puedes escribir y vivir con nosotros La Vida Biloba. Así que, como decíamos antes, comenzamos. Bien, estamos en esta serie de los 18 tesoros de la naturaleza, y hoy vamos a hablar sobre la rodiola. La rodiola. Hablamos hace mucho tiempo sobre ella, pero hay cosas nuevas que contar. Hemos ampliado el contenido, lo hemos hecho más largo. Puedes parar cuando quieras el audio o el vídeo, puedes tomar tus notas también si quieres, pero os recuerdo que normalmente los episodios tienen siempre debajo
notas sobre el contenido, donde podéis encontrar más información, incluso donde podéis encontrar el contenido desarrollado de lo que estáis escuchando para poder interactuar con la vida biloba, porque al final la vida biloba la hacemos entre todos y estamos, como digo, hablando de la rodiola. Me he puesto aquí un montón de papeles para que no se me olvide todo lo que os quiero decir. La rodiola tiene un nombre botánico. El nombre botánico es Rhodiola rosea. Siempre os recuerdo que cuando vayáis a comprar plantas medicinales e incluso especias para la comida, os fijéis en los nombres botánicos. El nombre botánico siempre está en latín y es el nombre que utilizamos los científicos para no confundirnos. El nombre botánico, el nombre de una especie siempre es el mismo y a veces utilizamos los nombres comunes y nos podemos confundir. Y ya no solamente porque en un idioma o en otro el nombre de una planta, el nombre común tenga una traducción diferente y a lo mejor incluso el nombre común no lo entendemos o no lo conocemos, sino porque esto que os quiero decir es muy importante. Hay veces que incluso en un mismo idioma los nombres comunes pueden variar de una región a otra, incluso en un mismo país. Por lo tanto, lo que nunca falla va a ser precisamente los nombres botánicos o lo que decimos los nombres científicos. Me voy a quitar los auriculares porque veo que no están funcionando y mejor me los quito que se me van a caer. Bien, la rodiola, que se escribe R-H-O, con H intercalada entre la R y la O. Luego lo tenéis en los subtítulos también. La rodiola rosea se conoce también con el nombre de raíz de oro, un nombre muy bonito, ¿verdad? También raíz del Ártico y tiene razón de ser, porque se llama raíz de oro o raíz del Ártico. Pertenece a la familia de las crasuláceas. Es una familia que incluye especies que se caracterizan porque tienen hojas o tallos que almacenan agua. El género Rhodiola incluye 96 especies. En otras ocasiones os lo he explicado y os lo voy a volver a explicar. Cuando decimos el nombre de una especie, estamos diciendo dos palabras. En la taxonomía, los nombres de las especies tienen dos palabras. La primera palabra, en este caso Rhodiola, es el nombre del género y la segunda palabra rosea no es como algunas personas dicen, género Rhodiola, especie rosea. No, género Rhodiola. Y rosea es un calificativo del género que nos dice dentro de ese género qué especie concreta es. ¿De acuerdo? Entonces, el nombre de la especie es Rhodiola rosea, completo. Género Rhodiola y pertenece a la familia de las crasuláceas. El género Rhodiola, retomo la conversación, incluye 96 especies, entre las que se encuentran una que se llama Rhodiola crenulata. Es una especie que tiene una distribución más restringida en la zona del Tíbet y se utiliza, mirad qué curioso y qué casualidad, o no, para el tratamiento del mal de altura. E igual que la Rhodiola rosea, es considerada una planta adaptógena. ¡Chachán! Adaptógena. ¿Y qué significa esto de ser adaptógeno, de ser una planta adaptógena? Se llaman adaptógenos o plantas adaptógenas o sustancias adaptógenas aquellas sustancias generalmente son naturales que han demostrado primero que son seguras. Esto es muy importante para la salud. Primero que son seguras, no van a tener el peligro de alguna toxicidad general, alguna toxicidad en alguna parte del organismo. Primero, por lo tanto, que son seguras. Y segundo, que pueden mejorar de forma inespecífica los síntomas que percibimos consciente o inconscientemente asociados al estrés. ¿Qué significa inespecífico? Inespecífico es una manera de decir general, actúa de manera general y nos ayuda a minimizar
esta sintomatología o estas manifestaciones que percibimos, repito, consciente o inconscientemente, porque a veces no nos damos cuenta, pero el cuerpo sí lo nota, y los percibimos cuando estamos muy, muy estresados. Y es que, como digo, no siempre somos totalmente conscientes de que estamos muy estresados y a veces, clac, apagamos el botón de... El interruptor de los síntomas, no los escuchamos, no los queremos escuchar y los ignoramos. Y de pronto, ¡zas!, un día empiezan a aparecer problemas y dan la cara, y generalmente cuando esto pasa, no es que esté ocurriendo, como digo, de buena manera. Bien, los adaptógenos o las sustancias adaptógenas ayudan al organismo a adaptarse. Adaptógeno viene de la palabra generar adaptación. ¿De acuerdo? Pues las sustancias adaptógenas ayudan al organismo a adaptarse. ¿Adaptarse a qué? Adaptarse a las circunstancias que pueden desencadenarse por el estrés excesivo. O hay circunstancias en la vida que están relacionadas, como digo, con estrés físico, mental o emocional excesivo, y poder adaptarnos a esas circunstancias nos va a ayudar también a ser más resilientes biológicamente. La palabra resiliencia se usa relativamente hace poco, porque siempre hemos utilizado la palabra adaptación, teniendo en cuenta que nos adaptamos de la mejor manera posible y mantenemos nuestro estatus de salud física, mental o emocional. La resiliencia también hace referencia a que después de que ha pasado el problema, algo vuelve a la normalidad. Pero si lo pensamos, y en los tiempos que estamos viviendo ahora creo que lo entendemos mucho mejor, no es que se vuelva a la normalidad de antes, el tiempo pasa, el momento pasado fue pasado y ya no es el de ahora. Volvemos a una normalidad en la que después de habernos adaptado y volver a tener un nuevo equilibrio, hemos conseguido mantener la salud, pero no necesariamente igual que antes, porque para empezar no somos los mismos que antes. Entonces, este concepto de resiliencia hay que comprenderlo bien. A veces se utiliza este concepto de resiliencia cuando hablamos de materiales, en los cuales haces un cambio en un material y el material vuelve a tomar la forma y a estar como antes. A veces, no sé si lo habréis visto algunas veces en las películas, algunas películas, yo lo recuerdo hace mucho tiempo, en lo que, pues no sé, un coche tenía un golpe, un accidente y de pronto el coche él solo recuperaba la forma tal cual, ¿eh? Pero nosotros, los seres vivos, la adaptación significa que superamos, vivimos, atravesamos de la mejor manera posible, con el menor número de incidencias negativas posibles, una situación concreta, y que recuperamos el equilibrio. Pero recuperar el equilibrio no significa 100% igual que antes, porque no somos los de antes. Generalmente, y esto es muy importante, en estas circunstancias en las que necesitamos adaptarnos y ser resilientes, lo importante es que salimos crecidos, no crecidos necesariamente de estatura, que es difícil, sino que salimos con un crecimiento personal. Hemos aprendido. Por eso quería dejar puntualizado esto, porque el estrés, vamos a hablar de él, es normal, en exceso no es tan bueno, pero tiene su puntito en el que nos fuerza a, venga, Nuria, que aquí hay que salir de este atolladero y hay que buscarse la vida y buscas los recursos. Bien. Los adaptógenos, por lo tanto, son sustancias que ayudan a generar adaptación y ayudan al organismo a adaptarnos a las circunstancias, como digo, relacionadas con un estrés excesivo. Nos ayudan por ello a ser biológicamente, mentalmente, emocionalmente más resilientes, y por ello mejora la forma en la que afrontamos los conflictos, los esfuerzos y las agresiones que puedan venir del exterior o que se puedan crear también en el interior de nosotros, de lo que somos. Asimismo, las sustancias adaptógenas han cobrado mucho interés en el mundo occidental
porque las sustancias adaptógenas ayudan en el rendimiento físico e intelectual, en la que estamos mejor, ¿de acuerdo? Y notamos menos el cansancio. En el deporte, de hecho, el deporte de alto rendimiento, de alto impacto, o en esas actividades físicas o mentales de alta exigencia, a veces son los tiempos que aunque no hagamos un trabajo que realmente sea un trabajo de alta exigencia, después de estar haciéndolo un tiempo o al menos, aunque sea un corto tiempo, sometidos a mucha presión, la exigencia es muy alta. Y estamos viviendo tiempos así, por eso es que estamos hablando hoy de la rodiola y por eso es también que os quiero hablar de estos 18 tesoros de la naturaleza, tanto en deportes, actividad física de alto impacto como actividad intelectual, actividad mental de alta exigencia. Un efecto de este tipo de adaptógeno es muy importante porque además, como he dicho antes, lo primero es que son seguros, por lo tanto nos ayuda a afrontar el estrés excesivo, el exceso de presión sin que haya un efecto negativo en nuestro organismo. Como sabemos, la vida nos da sorpresas, es lo que decía la canción, ¿verdad? Y nos da disgustos, llegan situaciones que requieren esfuerzos excesivos y continuados que pueden llegar de muchas formas, en formas de infecciones, de virus, de bacterias, de hongos, en formas de parásitos. Entonces, en vez de hablar de infección, hablamos de infestación. Esa es la palabra. Para los parásitos y para los bichos como los insectos, hablamos de infestaciones, no de infecciones, ¿eh? También puede haber personas que parasitan nuestra vida, instituciones que parasitan nuestra vida. Hablamos de personas y de relaciones tóxicas, ¿verdad? Que ya les vale. Pero bueno, si nosotros dejamos y mantenemos esa relación parasitaria, pues también tenemos que ser nosotros los que decimos, hasta aquí hemos llegado, no quiero seguir en esta relación. Y de hecho, últimamente ya se habla mucho de personas y de relaciones tóxicas, incluso personas nada relacionadas con el mundo de la psicoterapia comprenden y entienden lo que es una relación tóxica. También hay circunstancias en las que, bueno, ahora estamos inmersos en una, parece que saliendo, pero inmersos, y otras personas han vivido o hemos vivido muchas crisis económicas. También la pérdida de un ser querido, la ruptura en una relación, la pérdida de un puesto de trabajo. También hay actividades eh, laborales o incluso esa actividad que te encanta hacer, que no significa necesariamente que sea tu fuente de ingresos o tu trabajo, que requieren mucho esfuerzo mental. Y fíjate también, o me gustaría que pensarais en estas personas o en estas circunstancias, a lo mejor eres tú que me estás escuchando, en la que tienes un puesto de una gran responsabilidad y tienes que estar continuamente haciendo un esfuerzo mental muy grande y tomando decisiones que, como digo, están sujetas a una gran responsabilidad y además que de las decisiones que tú tomes va a depender lo que ocurra en otros ámbitos o a otras personas. Hemos hablado de esto, desgraciadamente, también mucho en los últimos tiempos. Siempre viene a la cabeza el mundo de la empresa, pero hay otras actividades y otros entornos en los que hay una o unas cuantas personas sobre las que recae la mayoría de la responsabilidad. Son situaciones muy complejas y uno se siente muy solo o muy sola. Si eres tú la persona que ha venido a tu cabeza, según estoy comentando esto, pues te entiendo perfectamente. ¿A quién le vas a contar tus sufrimientos? ¿A quién le vas a contar tus noches en vela? ¿A quién le vas a contar que estás asustado o que estás asustada? ¿A quién le vas a contar cuánto te ha costado firmar ese documento que sabías que era lo que decimos un mal menor? Es muy difícil tomar ciertas decisiones y es muy difícil, desde luego, llevar y ser responsable de equipos, de personas. Por lo tanto, ahora quisiera lanzarte un mensaje y es que si te sientes identificado, identificada, pues lo primero que te comprendo perfectamente y
Y es normal, lógico, lo raro es que no fuera así, que te sientas asustado, que haya días que no quieras ver a nadie, que los días que no trabajes, si es que hay alguno, no tengas ni ganas de mirar el móvil, o que incluso el simple hecho de abrir la cuenta del correo electrónico te suponga una ansiedad que se te encoja el estómago y te da taquicardia sin haber leído nada. Atención a estas señales y te diría que busques ayuda. Si tú eres esa persona en tu grupo de empresa o quizás en tu familia, busca ayuda. No, no estás solo, no estás sola. Si crees que te puedo ayudar, pues te invito a que entres en mi web biloba.es y si crees, como digo, que te puedo ayudar, estaré encantada de hacerlo. Es muy importante, como digo, también conocer estrategias y tener estrategias para adaptarse, es lo que estamos hablando, adaptarse y salir airosos de las situaciones y comprender efectivamente que hay momentos en la vida en que las decisiones son muy difíciles de tomar y hay pesos que parece que llevamos ya no solamente en los hombros, sino en todo el cuerpo y en el corazón y en el alma de por vida. Y yo creo que además, eh, aunque sea por curiosidad, entra en biloba.es, entra sobre todo en la parte del blog, ahí tienes un buscador, pon la palabra estrés y te van a salir distintas entradas, distintas áreas de la web donde vas a tener información que yo creo que te puede interesar. Y como decía al principio, Transferine estoy segura de que te va a poder ayudar a llevar mejor esa situación, pero busca ayuda, repito, busca ayuda para que tener ese entorno de seguridad, ese entorno de privacidad en el que puedas soltar sin temor a ser juzgado, a ser juzgada todo lo que te está pasando, que es lógico y que es normal, y más en los tiempos que corren. Vale, seguimos con la rodiola. Un poquito de botánica, hemos dicho el nombre de la especie botánica, Rhodiola rosea, ¿de acuerdo? Y hemos dicho que es el género Rhodiola y que hay muchísimas especies, pero nosotros vamos a hablar de Rhodiola rosea. Además, la botánica, pues, es cultura y siempre, siempre viene bien. Me voy a sentar un poquito más cómoda. Bien, ¿cómo es la rodiola? La rodiola es una planta perenne, o sea que siempre tiene sus hojitas verdes en la planta, que puede alcanzar hasta los 75 centímetros de altura, o sea que no es un pino, para que nos entendamos. Podríamos decir que es como un arbusto, porque 75 centímetros no es tanto, no llega a 1 metro de altura. Da unas flores amarillas, un amarillo muy bonito, como dorado, y de ahí viene ese nombre común también de raíz de oro que hace referencia tanto al nombre de sus flores, al color de sus flores, como a las opciones para la salud que da. O sea, es valiosa como el oro esta raíz con este poder adaptógeno que tiene. ¿Por dónde se distribuye? Porque yo os comentaba antes que recibe el nombre común de raíz de oro, pero también raíz ártica. Nos lo podemos imaginar. Se distribuye por las zonas árticas de Europa, de Asia, por Siberia principalmente, donde hay una gran investigación y donde están las principales áreas de cultivo para luego poder conseguir materia prima para hacer los complementos nutricionales, como sabéis, en el norte de América también, pero para a esas latitudes cerca del Ártico, en zonas frías. Y en cuanto a altitud, puede vivir la rodiola rosea entre 1000 y 5000 metros. 5000 metros de altura, esto es una barbaridad. Pues nada, hasta ahí puede vivir. Fijaos, esto es importante porque es una planta que aguanta situaciones extremas de frío y situaciones en las cuales el nivel de oxigenación no es tan alto, es muy diferente. Estar a 5000 metros de altura es complejo para los organismos. Lo que vive en situaciones extremas, quedaros con esta idea, lo que vive en situaciones extremas suele ayudar en circunstancias extremas. Esto es muy bonito de la naturaleza. Bien, ¿qué se utiliza de la rodiola rosea para ayudarnos en nuestra salud? Utilizamos el rizoma, que os voy a explicar lo que es. El rizoma es muy interesante y es donde están los principios activos
que nos ayudan, y por eso es el rizoma lo que utilizamos a la hora de preparar los complementos nutricionales y es lo que hay también precisamente dentro de Transferine. Vamos a recordar qué es un rizoma. Un rizoma es un tallo, se llama rizoma, pero no es una raíz. Se llama rizoma porque parece una raíz, porque está por debajo de la tierra, pero estructuralmente es un tallo. Es un tallo que, pongamos que esto es la tierra, es un tallo que crece por debajo de la tierra y en este caso además de forma, justo paralela al nivel de la tierra. Está dentro de la tierra, ¿de acuerdo? Y crece por debajo. Hay muchas plantas que son rizomas, que suelen ser de estas que tiras porque crees que la vas a arrancar y va a salir la raicita como una zanahoria y te llevas una ristra entera de plantas. Bien, un rizoma, repito, es un tallo que crece por debajo de la tierra, por eso se le llama también, se dice que es un tallo subterráneo, en el que aparecen cada cierto tiempo, como ocurren en los tallos, yemas. Las yemas en los tallos de las plantas son zonas a partir de las cuales van a crecer nuevos tejidos. Las yemas, de hecho, paréntesis, os lo hago y un día os contaré más cosas de estos, son fascinantes. Las yemas son tejido embrionario de la planta y por eso es capaz de dar a distintas partes de la planta. Y de hecho, desde las yemas que suelen aparecer en este tallo subterráneo, en este rizoma, en los nudos, desde ahí se van a crecer, el tallo está creciendo debajo de la tierra y a partir de un punto aparece una yema y sale hacia el exterior tallo y hacia el interior raíces. Crece otro trozo de tallo subterráneo y aquí ya, por ejemplo, pues vuelve a crecer raíz y tallo, perdón, hacia el exterior y raíz hacia el interior. Las yemas, como digo, generalmente se encuentran en los nudos y se van a transformar una parte en raíz, otra parte en brotes que salen hacia el exterior y que alcanzarán a esta altura de hasta 75 centímetros. Lo curioso, además del rizoma de Rhodiola rosea, es que tiene un olor característico a rosa y de ahí viene el nombre Rhodiola rosea, ¿de acuerdo? De ahí viene Rhodiola rosea. ¿Por qué tiene este olor característico a rosa si no es una rosa? Pues por los aceites esenciales que contiene. En los aceites, entre los aceites esenciales que contiene la Rhodiola rosea están el geraniol y el linalool, con dos sois, geraniol y linalool. Aparte hay aceites, otros aceites esenciales y también hay ciertos lípidos. Recordad que vive en zona fría, le hacen mucha falta, tienen ceras, hay grasas vegetales, hay como esteroles, hay glucósidos, que son ciertos compuestos unidos a una estructura de hidrato de carbono, y algunos ácidos orgánicos como el oxálico, el ácido cítrico, el ácido málico, el ácido gálico, que nos suenan mucho porque están también en las frutas estos ácidos orgánicos, o incluso el succínico. También hay compuestos fenólicos, incluidos taninos, que los taninos nos suenan porque están en el vino, por ejemplo, y en el té, son astringentes, terpenos y una cantidad importante también de proteínas. Bien, después de decir tanto nombrajo, entre los compuestos bioactivos más destacados de la Rhodiola rosea se encuentran las rosabinas con V. Las rosabinas y otro ingrediente que se llama salidrósido. Las rosabinas son muy importantes porque se utilizan para estandarizar los extractos de Rhodiola rosea. ¿Qué significa estandarizar? Significa que
yo tengo que saber qué cantidad de principio activo tiene un extracto, una cantidad de un extracto. Y la estandarización me dice que esa planta efectivamente tiene esa cantidad de extracto. Si no, tendríamos un problema, porque si un extracto no está estandarizado, no sé si va a tener la cantidad para que me entendamos de las cosas importantes que tiene que tener para poder ayudarnos. Y a lo mejor incluso está empobrecida o adulterada o un montón de cosas que pueden pasar en las plantas también, porque las plantas también se falsifican. Tenéis que tener mucho cuidado con esto. Y entonces una cantidad, me invento, de 100 gramos de Rhodiola rosea, si no está estandarizada como tiene que estar, tiene menor cantidad de los principios activos y estás pagando un dinero por algo que no tiene lo que tiene que tener. ¿De acuerdo? Es como comprar una docena de huevos en una caja cerrada y que llegue la caja y solo hay dos. Pues no, si es una docena, tiene que haber una docena. Para esto sirve la estandarización, para tener también una homogeneidad a lo largo de todo el año sobre los principios activos. Por lo tanto, las rosabinas, que también os cuento que las rosabinas son un grupo de principios activos y tenemos algunos como la propia rosabina, la rosarina y la rosina. Me hace mucha gracia porque parecen nombres de flores o nombres de las novelas, de nombres de chicas de telenovela. Vale, bueno, me he perdido. La rosabina, la rosarina y la rosina. Parece, como digo esto, nombre, me voy a quedar con los nombres de flores. Estos principios activos, para los que os gusten la química, la bioquímica, pertenecen al grupo de los fenilpropanoides y son específicos de esta especie. Por eso además sirve para estandarizar y para decir que esta especie es esta, Rhodiola rosea, y no otra. He dicho que entre los compuestos bioactivos más importantes estaban las rosabinas y el salidrósido. Os voy a contar una cosa muy curiosa del salidrósido. También es tan característico de la rodiola que también se llama rodiolósido. Es un derivado del feniletanol. Esto es más fácil decirlo. El feniletanol participa en dar ese aroma a rosa, y os vais a quedar muy sorprendidos con esto. Mientras que las rosabinas son exclusivas de la Rhodiola rosea, el feniletanol no. El feniletanol da ese aroma rosa y está en otras sustancias, en otros vegetales, y de hecho está en otros alimentos. Os vais a quedar muy sorprendidos. Tenemos este feniletanol también en alimentos como el té o como el café, aportando ese sabor curioso a rosa. Y os voy a decir que os cuento que yo antes de estudiar farmacia, y creo que ya en primero, en segundo, ya teníamos estas asignaturas de farmacognosia y entonces ya estudiábamos los principios activos y las características que daban. Yo decía, pero ¿cómo es eso cuando lees las etiquetas, ¿no? ¿Cómo es eso de que un vino sepa a rosa o huela a rosa o que un café tenga notas de rosa? Pero eso yo pensaba, lo mezclan, lo perfuman, no sabía a lo que se refería. Bueno, pues se refiere a esto, que por ejemplo el té, el café, que son ejemplos que os he puesto, pueden tener este principio activo y por eso tienen ese sabor y ese aroma a rosa. Y de hecho, este feniletanol que proviene de estos vegetales también se utiliza en cosmética y en perfumería. Ahora, vamos a estar aprendiendo un montón de cosas hoy. Continuamos con los ya usos medicinales tradicionales de la rodiola. Y os cuento que es una planta medicinal de un uso muy antiguo. Se cree que los vikingos y los chinos ya utilizaban la rodiola rosea por sus propiedades fortalecedoras. Y os pido que miréis en un mapa los países nórdicos, Rusia y lo que es China, para que veáis que
que tiene una gran parte hacia el norte y por lo tanto son las partes en las que hemos dicho en las que puede crecer esta planta. Aparece ya citada desde hace mucho tiempo en la farmacopea sueca, también en la farmacopea francesa, desde luego en la farmacopea china aparece también la Rhodiola rosea con sus virtudes, y también en la alemana y en la islandesa. Fijaos qué curioso ya la cantidad de países y de áreas del mundo que conocen esta planta, que como digo, por ser una planta de norte, de frío ártico, en la zona del Mediterráneo y en la zona de países cálidos, tan conocida no es. Sin embargo, Dioscórides, siglo I de nuestra era, en su obra más destacada, su Materia Médica, que es la obra por excelencia de la fitoterapia occidental, de la cual parten todas las demás, ahí describe los remedios y las plantas medicinales, algunos remedios minerales y animales, cómo se preparaban, cómo se utilizaban y para qué servía. Claro, estamos hablando de un tiempo en que ya había habido mucho contacto entre Oriente y Occidente, entre el norte y el sur, y por eso Dioscórides ya conocía la rodiola y describía el uso de la raíz de esta especie, Rhodiola rosea, curiosidad, para el dolor de cabeza, para las hernias y como hierba astringente. Y dirás, ¿y qué tiene que ver una hernia con el efecto astringente, con un dolor de cabeza y con esa acción fortalecedora adaptógena que nos estás contando de la Rhodiola rosea? Pues haces muy bien en preguntártelo. Y voy a intentar explicártelo brevemente. Si no te lo has preguntado, adelanta el contenido y pasa un poquito más allá. Mira, muchos dolores de cabeza ocurren por debilidad, por anemia, por cansancio, por falta de sueño, por estrés excesivo. Dolores de cabeza con agotamiento y debilidad. Por su parte, las hernias, sobre todo las hernias inguinales, normalmente lo que sabemos es que aparecen después de un esfuerzo físico grande sobre una pared muscular, como por ejemplo pues, aparecen también algunos prolapsos después de un parto muy largo y muy duro, porque la musculatura se debilita, incluso se rompe, se resquebraja. Las hernias aparecen por esfuerzos muy grandes, pero cuando las personas a partir de una edad, cuando la pared abdominal sobre todo ya está débil, cualquier esfuerzo como cargar peso o a veces simplemente estornudar, que parece una tontería pero es un esfuerzo muy grande, entonces la pared abdominal se abre y la tripilla o algo de lo que está por detrás sale como un bultito. Ahí lo notáis si habéis tenido alguna vez una hernia. Bueno, pues las hernias salen o aparecen, por así decirlo, porque la musculatura está debilitada, está floja. De nuevo estamos hablando de debilidad. Y por último, el efecto astringente se utiliza, entre otras cosas, para controlar y contrarrestar y evitar la sudoración excesiva. Y también las diarreas. Eso también es un efecto astringente. Contener los líquidos es un efecto astringente. Hay muchas situaciones por las que uno puede sudar de manera excesiva, siendo esa sudoración anómala. Claro, si estás corriendo en una pista de atletismo, lo normal es que sudes. Estoy hablando de situaciones anómalas. Y en ambos casos, tanto la sudoración excesiva también puede ocurrir por debilidad. De hecho, cuando decimos, hay una manifestación que decimos sudoración al menor esfuerzo, eso es un signo de debilidad. Hay que ver otras manifestaciones, pero generalmente apuntamos debilidad, ¿de acuerdo? Y por otra parte, las diarreas también pueden ocurrir porque tu sistema digestivo tan fuerte no esté. Y también tenemos una manifestación muy común que hablamos de ella, en la que la persona que está débil, que está cansada, no puede hacer bien la digestión y tiene diarreas con alimentos prácticamente sin digerir. Luego, fijaos, al final resulta que las hernias, las diarreas y los dolores de cabeza pueden tener en común una situación de debilidad o de cansancio en la que la Rhodiola rosea nos puede ayudar. Así que lo ves, tiene sentido. Llevo 400 años meditando en el Tíbet, hablando con piedras y comiendo bayas.
Y resulta que al final la que más me ha ayudado ha sido la doctora Nuria, en La Vida Biloba. Resumimos. ¿Qué efectos y beneficios puede tener la rodiola rosea sobre el cuerpo humano? Si tuviera que resumirlos, os diría lo que he comentado primero. Es segura, muy importante, tiene acción adaptógena, genera adaptación al estrés excesivo y de hecho cuando estamos sometidos a mucho esfuerzo físico o mucho esfuerzo o mental, nos ayuda a adaptarnos mejor y a recuperar la fortaleza y la energía. Estos serían los dos puntos más importantes teniendo en cuenta que el primero es seguridad y lo segundo, adaptación, una mejor adaptación y resiliencia y una mejor recuperación. ¿Qué he de decir, ahora que no se escucha a nadie, que en los últimos tiempos se nos está olvidando que cuando estamos enfermos, estamos enfermas, hay que respetar los tiempos de recuperación, ¿no? Porque ya sabes, me ha pasado, no tengo fiebre, ya me voy a trabajar, espera un poco, deja que el cuerpo se recupere. Y la rodiola rosea nos va a ayudar a recuperarnos mejor. Os cuento un dato del término adaptógeno por si os interesa. Este término de sustancias adaptógenas apareció en los años 50 y fue un farmacólogo ruso que se llamaba Lazarev, quien utilizó por primera vez la palabra adaptógeno, generar adaptación, haciendo mención, y voy a decir sus palabras en castellano, no en ruso, una sustancia que no tiene efectos secundarios en la dosis recomendada y que mejora de forma inespecífica la resistencia del cuerpo frente a enfermedades y diferentes tipos de estrés. Ahí está, ¿vale? La rodiola, como os he comentado, es muy conocida en los países del norte de Europa y de Asia y en los años 80 ya empezó a aparecer en forma de comprimidos, en forma de cápsulas. Actualmente, como os he comentado al principio, hay muchos trabajos de investigación, tesis doctorales en relación con la rodiola rosea y se emplea pues principalmente, como os he comentado, para ayudar a que el cuerpo pueda soportar mejor circunstancias de estrés importante que puede ser estar estudiando una carrera, preparar exámenes, un trabajo final, un problema en la familia, problemas del trabajo, los tiempos que vivimos o el día a día, que madre mía, la que tenemos encima a todos. También para la impotencia en los caballeros, en hombres, para las situaciones de anemia, que es más frecuente en las mujeres, también para esas circunstancias en las que una enfermedad nos debilita, para el mal de altura, ¿os acordáis que eso os lo había comentado al principio? Y también para problemas gastrointestinales, que era justo lo que nos decía Dioscórides. Y también ayuda en casos de fatiga en general y de manera muy especial en el síndrome de fatiga crónica, donde este transferín es sin duda el producto central que yo recomiendo. Bueno, llevamos mucho tiempo hablando de la rodiola y ahora podéis a lo mejor decir, bueno, ¿y cómo funciona, Nuria? Muchas veces ocurre que sabemos lo que hacen las sustancias, tanto las sustancias naturales o las plantas medicinales, claro, plantas naturales es así, las sustancias naturales como los fármacos, sabemos lo que hace, pero no siempre se sabe cómo se hace. Esto no nos tenemos que olvidar de ello. En el caso de la rodiola, lo que se ha descubierto, como os he comentado, que ayuda a mejorar la respuesta ante el estrés y por lo tanto nos ayuda a aliviar la sensación de cansancio, a estar y sentirnos más fuertes, también ayuda a combatir la depresión. Y esa depresión, sobre todo, no solo, pero sobre todo esa depresión que proviene de un tiempo muy largo, muy largo, muy largo de ansiedad. Muchas personas que dicen que están deprimidas, hay que pensar de dónde viene la depresión, buscar el origen. Y muchas veces viene de tanto luchar, tanta ansiedad que se siente durante mucho tiempo y ya de pronto estamos agotados. Os voy a contar algunos
puntos de acción que se conocen de la rodiola frente al estrés. Se basa en actúa en diferentes puntos. Por una parte, modula los niveles de cortisol. Esto es importantísimo porque el cortisol es una de las hormonas del estrés, pero sobre todo se dice que es la hormona del estrés cuando es ese estrés sostenido crónico durante mucho tiempo. De hecho, los otros días atendí a una persona que ya directamente me dijo, tengo un problema de insuficiencia de cortisol, he agotado mis cápsulas suprarrenales. Pues ya se ha examinado bastante a sí mismo. Os invito a que entréis en la web biloba.es, podéis en el buscador poner la palabra cortisol y tendréis ahí información acerca de qué importante es el cortisol en nuestro organismo y qué funciones realiza y por qué llega un momento en que, aunque hayamos descansado, estamos agotados y por qué hay ciertas horas del día en las que parece que no va a pasar algo y no pasa absolutamente nada. Esos picos de cortisol que tenemos. Entrad en la web biloba.es y ahí lo tenéis. Bien, ayuda a la rodiola a modular los niveles de cortisol. Así que esas personas que me estáis escuchando y tenéis problemas en relación con el ciclo menstrual, con los niveles de tiroides, de hormona tiroidea, quiero decir, con ese tiroides que está funcionando mal en el plano subclínico y quizás un problema con el cortisol, pues la rodiola rosea, que como digo, está incluida aquí en nuestro ya querido transferine. Y es que la rodiola nos ayuda también a mantener niveles adecuados de serotonina, dopamina y adrenalina. Serotonina, dopamina y adrenalina. Antes hemos hablado del cortisol, ¿verdad? La serotonina, la dopamina nos ayuda a tener un estado de ánimo estable y bueno. La adrenalina nos ayuda a afrontar de manera saludable y con valor y con coraje esas circunstancias en las que están implicadas situaciones de estrés puntual, como me quiero tirar en parapente, el primer momento en paracaídas, el momento justo ese antes de tirarte, ¿no? O cuando estás antes de empezar un examen, o cuando vas a subir o estás en la montaña rusa. Eso todo está mediado generalmente por la adrenalina. De hecho, se dice, ¿no? El deporte que libera adrenalina. ¿Y cómo te quedas después? Entras con el corazón a 100 y luego ¡buf! Te quedas ahí como todo flojo. También ayuda a tener los niveles adecuados de óxido nítrico para mejorar la respuesta de adaptación de todo el sistema cardiovascular. Muy importante porque también es una de las funciones que queremos conseguir con el transferine. Y ayuda a las proteínas de respuesta ante el estrés, que existe esto y hay unas además específicas, proteínas de respuesta al estrés, pero incluso proteínas de respuesta ante el estrés excesivo y se llaman chaperonas. Y en cierta ocasión, un día dando clase, hablando de las chaperonas, me dijo uno de los alumnos, eso de las chaperonas no es un baile de Madrid. Y digo, bueno, lo de chotis, chaperonas puede sonar la palabra parecido. Me han llegado a decir, en vez de chaperonas en los exámenes, pues con los nervios han escrito chipirones. Digo, hombre, por favor, leedlo después antes de entregarme el examen. Pero bueno, no me extraña porque la palabra se parece, por así decirlo. También ahora a las chapas, estas que jugábamos cuando éramos pequeños. Bueno, chaperonas, chaperonas. Aquí cada uno con sus asociaciones mentales, a mí me parece bien, porque al final por lo menos te acuerdas. Lo que pasa es que luego te tienes que acordar de que no puedes poner chipirones, que son chaperonas, ¿de acuerdo? Bien, las chaperonas son unas proteínas que están dentro de nuestras células y que actúan en el control de la calidad de las proteínas. Parece un juego de palabras. Ayudan a que las proteínas que tenemos dentro de nuestras células tengan la forma adecuada, porque si las proteínas pierden la forma adecuada, ya no funcionan. Y ocurre que los diferentes tipos de estrés, físico, mental, infecciones, inflamación, la fiebre, que son factores de estrés físico, el exceso de frío, el exceso de calor,
pueden afectar a la conformación espacial de las proteínas. Y si la proteína no tiene su forma, no va a funcionar. Y no solamente no funciona, sino que ocurren otras cosas como que ya no son solubles, precipitan, crean depósitos y ahí se quedan en el interior de la célula fastidiando. Claro, que no es culpa de las proteínas, es culpa de los agentes estresantes que han desnaturalizado las proteínas. Las chaperonas tienen un mecanismo de acción muy curioso en el que lo que hacen es, a nivel dentro de las células, ayudar a que la proteína no rompa la forma que tiene, no se despliegue y pierda la forma que tiene, y como lo voy a decir con unas palabras muy sencillas, aunque no es así, a recordarle a la proteína, mira que tú eres así, no te pierdas, vuelve a crear los enlaces, vuelve a ser como tú eras, ¿de acuerdo? Muchas veces lo que ocurre es que no somos conscientes de que el estrés no es solamente que mal me siento, que agobiado estoy. Al final, el cuerpo y las células también perciben este estrés. Y concretamente, las chaperonas y la rodiola en la que estamos hablando van a ayudar a que las proteínas mantengan su estructura funcional y por lo tanto puedan participar de todas las funciones que hacen en el cuerpo, tanto las funciones, por ejemplo, como las enzimas, funciones catalíticas, como las funciones estructurales. Los músculos, al fin y al cabo, casi todos son proteína. ¿De acuerdo? Bien, entonces es muy importante esta función de las chaperonas. Y a lo mejor diréis, ¿y qué es eso de que se desnaturalice las proteínas? Pues te voy a poner con un ejemplo. Estoy segura de que alguna vez en tu vida has cocido un huevo. Has cocido un huevo. ¿Y la clara cómo es la clara? La clara del huevo, ¿cómo es? Transparente. Y la clara del huevo, además, si lo pones en agua, más o menos se disuelve, es como un gel que se disuelve. Sin embargo, cuando tú calientas la clara de huevo en aceite o en agua, empieza a dejar de ser transparente, se empieza a volver, ya no es transparente, ya es translúcida, y finalmente es blanca. Eso significa que las proteínas se han desnaturalizado, la proteína de la clara se ha desnaturalizado y ha cambiado su forma, y como consecuencia del cambio de forma se ha vuelto blanca y además es diferente la textura y ha precipitado, es algo sólido, ya no es soluble en agua. ¿De acuerdo? Así que la próxima vez que cozáis un huevo os daréis cuenta de que estáis desnaturalizando las proteínas. Para que tengáis un poquito en mente qué es esto de la forma de las proteínas, por ejemplo, cuando sabéis hacer pajaritas de papel o todas estas formas y figuras que se hacen con papel, se hace con un papel plano. Tú haces una pajarita, una grúa y empiezas a doblar, dobla aquí, dobla allá, y al final tiene otra conformación diferente, ¿de acuerdo? Pues el papel plano ha pasado a coger una forma, y esa forma en el espacio, en las 3 dimensiones del espacio, eso sería más o menos el cambio que tiene una proteína, de ser algo lineal, un aminoácido, otro, uno seguido de otro, empieza a plegarse de distintas formas, y algunas tienen forma de bola, tienen unas formas muy, muy bonitas y muy interesantes. Y a los que os guste la geología, también os podrá recordar que los minerales, los cristales, tienen una forma espacial que vemos externa diferente, un sistema de cristalización diferente, dependiendo de cómo se dispongan los átomos que componen un mineral y del tipo de enlaces que creen. Os muestro unos esquemas de cómo son las distintas estructuras de las proteínas. En principio se conforman como estructuras alineadas, un aminoácido tras otro, y van formando distintas disposiciones. La estructura primaria es la lineal, tenemos la segunda estructura más en forma de hélice, tenemos la estructura terciaria y la cuaternaria, en la que se pueden unir más de una. Bien, ¿qué más cosas os cuento de la rodiola?
pues yo creo que os lo he contado casi todo, porque también os he contado los factores biológicos asociados al estrés, los psicológicos, los de ósmosis, de la falta de ciertas vitaminas, sobre todo de ciertas sales minerales y de agua, son agentes de estrés. La deshidratación es un agente importante también de estrés orgánico, el calor excesivo, el frío excesivo. Ya hemos hablado de muchos factores de estrés, creo que más o menos queda claro esto. ¿De acuerdo? Bien, entonces lo importante del resumen sería que los distintos factores de estrés pueden afectar a las células, crean estrés celular, las pobres células hacen lo que pueden para salir adelante, ayudadas por la rodiola lo van a hacer mejor, pero en cuanto a las proteínas intracelulares, pueden cambiar su conformación y por ello su función y su funcionalidad. Y esta protección que hacen las chaperonas sobre las células, sobre las proteínas intracelulares y función que es ayudada por la rodiola rosea es muy importante porque se sabe ya en los últimos tiempos que estas proteínas que coagulan, que se depositan, que ya no son solubles, se encuentran en la enfermedad de Parkinson, de Alzheimer y de Huntington, entre otros tipos de enfermedades con un componente neurológico. Por lo tanto, fijaos qué importante, no solamente el mensaje sería aprendamos a controlar el estrés, sino esta ayuda que nos puede dar la rodiola. Bueno, pues creo que os he contado muchas cosas sobre la rodiola rosea, la raíz de oro. Espero que os hayan gustado todas las cosas que os he comentado. Debajo del contenido tenéis más información, más enlaces para poder conseguir, si queréis saber todavía más, contactar, comentar, y si os gusta y os sirve el contenido, os invito a que compartáis. Si queréis ver algún otro vídeo más del canal o escuchar algún otro audio, os lo agradezco muchísimo y muchas gracias por estar ahí. Has llegado hasta el final, eres un bilobero, una bilobera de pro. Muchísimas gracias, como os digo de todo corazón. Estáis invitados a continuar en las actividades de la Vida Biloba, y si queréis recibir el newsletter os tenéis que entrar en Biloba y en el formulario de contacto escribís y me dices: Nuria, a mí lo que más interesa es esto, esto y esto, y entonces entrarás en nuestra lista. Quiero dar las gracias a todo el equipo de Biloba, a todo el equipo también de Masterlife por hacer posible estos contenidos, y muchas gracias a ti, como digo, de nuevo, que has llegado hasta este momento. Y ya para finalizar, recuerda sonreír, que es gratis. El cerebro cree que somos felices y todo el cuerpo así lo percibe. Hasta el próximo día, vive conmigo la vida biloba.